Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. El pecado contra el Espíritu Santo. Hermano, usted pregunta si ha cometido el pecado que no tiene perdón en esta vida o en la venidera. Contesto que no veo la menor evidencia de que este sea el caso. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras, y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Lucas capítulo 11, versículo 35. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo, bajo su negro estandarte. Hermano mío, el Espíritu le invita hoy. Acuda de todo corazón a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Haga su confesión a Dios. Abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. Es su misericordiosa invitación. Llegará el día cuando se promulgará la espantosa denuncia de la ira de Dios sobre todos los que han persistido en su deslealtad contra Él. Será entonces cuando Dios deberá hablar y hacer cosas terribles en justicia contra los transgresores de su ley. Pero no necesita usted hallarse entre aquellos que caerán bajo la ira de Dios. Ahora es el día de su salvación. La luz de la cruz del Calvario resplandece ahora en rayos claros y brillantes que revelan a Jesús como nuestro sacrificio por el pecado. Mientras lea usted las promesas que le he presentado, recuerde que son la expresión de un amor y una compasión inefables. El gran corazón lleno de un amor infinito se siente atraído hacia el pecador con compasión ilimitada. Tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados,
Efesios capítulo 1 versículo 7. Sí, crea tan solo que Dios es su auxiliador. Quiere restaurar en el hombre su imagen moral. En la medida en que usted se acerque a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará a usted con misericordia y perdón. Todo lo debemos al Señor. Es el autor de nuestra salvación. Mientras usted obra su propia salvación con temor y temblor, Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. La presencia de Dios es real. Estimado hermano, me es grato que esté hoy en la iglesia, y si usted cumple con su cometido, será en verdad el hombre que se necesita allí. Mantenga el yo escondido, no lo deje manifestarse para echar a perder la obra, aunque eso sería natural. Ande humildemente con Dios. Trabajemos por el Maestro con energía desinteresada, manteniendo delante de nosotros un sentido de la constante presencia de Dios. Pensemos en Moisés, en la paciencia y longanimidad que caracterizaba su vida. Pablo en su epístola a los Hebreos dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11 versículo 27. El carácter que Pablo atribuía así a Moisés no significa ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal, sino perseverar en lo bueno. Él tuvo al Señor siempre en su pensamiento, y el Señor estaba siempre a su diestra para ayudarle. Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. No miraba solamente a través de los siglos esperando que Cristo se manifestase en la carne, sino que veía a Cristo de una manera especial, acompañando a los hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Cuando se le interpretaba erróneamente, cuando estaba llamado a arrostrar peligros y soportar insultos por amor de Cristo, los sufría sin represalias. Moisés creía en Dios, como en aquel a quien necesitaba y quien le ayudaría por causa de su necesidad. Dios era para él un auxilio presente. Mucha de la fe que vemos es meramente nominal. Escasea la fe verdadera, confiada y perseverante. Moisés realizó en su propia experiencia la promesa de que Dios será galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de la fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que temen y aman a Dios
para soportar pruebas. Moisés estaba lleno de confianza en Dios porque tenía una fe que se apropiaba de sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe y entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Miraba a Dios y confiaba en que Él le daría fuerza para vencer toda tentación. Sabía que le había sido asignada una obra especial y deseaba, en cuanto fuese posible, cumplir cabalmente esa obra. Pero sabía que no podía hacerlo sin ayuda divina, porque tenía que tratar con un pueblo perverso. La presencia de Dios bastaba para hacerle atravesar las situaciones más penosas en las cuales un hombre pudiera ser colocado. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. Oh, cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestra fe no es continua, porque por la complacencia propia pecamos y luego no podemos mantenernos como viendo al invisible. Hermano mío, haga de Cristo su compañero de todos los días, de cada hora, y no se quejará de no tener fe. Contemple a Cristo, mire su carácter, hable de Él. Cuanto menos ensalce el yo, tanto más encontrará que ensalzar en Jesús. Dios tiene una obra para usted. Tenga al Señor siempre presente en su recuerdo. Hermano y hermana, elevaos siempre más para tener visiones más claras del carácter de Cristo. Cuando Moisés oró, ruégote que me muestres tu gloria, el Señor no lo reprendió, sino que le concedió lo que pedía. Dios declaró a su siervo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Nos mantenemos separados de Dios, y esta es la razón por la cual no vemos la revelación de su poder. La presencia de Dios es real. Por Elena G. de White.